Buen día, mi equipo y yo vamos a abarcar distintos temas sobre la mecánica de los materiales. El equipo está conformado por Jair, Ulises, Gregorio y su servidor Giovanni. Cada uno de los antes mencionados abarcará distintos temas, cada uno importante, y sobre este hablará sobre lo más relevante. Esfuerzo. Como ya se sabe, el esfuerzo es la resistencia que opone un material para deformarse. Por tanto, es preciso decir que para que exista esta deformación se debe aplicar una fuerza en un área determinada de la pieza. De esta forma, se puede percibir que el esfuerzo depende de una fuerza y un área. El esfuerzo es igual a la fuerza aplicada sobre el área, como se puede apreciar en la siguiente ecuación. Sigma igual a P sobre A, donde P es la fuerza y A es el área. Deformación. Es la deformación ocurrida cuando un material está sujeto a una fuerza principalmente axial. En definición, es el cambio en la longitud a lo largo de la línea de aplicación de la fuerza. Por tanto, se aprecia que la deformación depende de la longitud, el esfuerzo, y al existir una deformación existe una elasticidad característica del material. La deformación es igual a el producto del esfuerzo y la longitud sobre el módulo de elasticidad, como se muestra en la siguiente ecuación. Delta igual a sigma por L sobre E, donde L es la longitud, E es el módulo de elasticidad y sigma es el esfuerzo. Las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a torsión tratan de retorcerlo, de girarlo en dos direcciones contrarias. Cuando se aplica una fuerza de torsión, se genera un esfuerzo cortante en el cual causa que el objeto se rompa. El esfuerzo que causa la ruptura de la pieza se le conoce como esfuerzo cortante máximo y se calcula con la siguiente fórmula. Esfuerzo cortante máximo igual a T por R sobre J, donde T es el torque proporcionado a la pieza, R es el radio y J es el momento de inercia. La inercia para un sólido de revolución, así como para el caso de tener una pieza con un hoyo interno, como se obtiene en la siguiente fórmula. Como se aprecia en la imagen, el momento de inercia está relacionado con el radio. Antes de llegar al esfuerzo cortante máximo, la pieza se comienza a deformar. En esta deformación se le conoce como ángulo de torsión. La fórmula para obtener esta deformación dada el torque aplicado es la siguiente. Θ igual a T por L sobre G por J, donde R es la longitud y G es el módulo cortante del material. Pasando al esfuerzo térmico, este nos indica que se denomina esfuerzo o tensión a la fuerza por unidad de área cuando un sólido es sometido a una tracción o compresión. Por lo tanto, un esfuerzo térmico es cuando varía la temperatura del material. Por otro lado, al presentarse un cambio de temperatura en un elemento, este experimentará una deformación axial, la cual se denomina como deformación térmica. Debemos tomar en cuenta que una deformación térmica puede llegar a ser irreversible, puesto que no se puede llegar a las condiciones iniciales nuevamente. Un cambio de temperatura puede ocasionar que un material cambie sus dimensiones. En este caso, como observamos en la imagen, si la temperatura en un material aumenta, generalmente este se dilata. Por otro lado, si la temperatura disminuye, el material se llega a contraer. Eso dependerá mucho de las propiedades físicas del material, mas sin embargo, debemos tomar en cuenta que todos los materiales presentan esta capacidad por más mínima que sea. Ahora, el esfuerzo térmico es inducido en un cuerpo como resultado del cambio de temperatura. Es importante conocer los orígenes y la naturaleza de estos, puesto que pueden conducir a la fractura o deformación indeseada de un material. Pero, ¿cómo saber cuando se trata de un esfuerzo térmico y no de una deformación térmica? Bueno, aquí debemos tomar en cuenta que si la deformación es controlada, es decir, se encuentra empotrado, o en otras palabras, si se encuentra sujeta a otras fuerzas que la restrinjan, entonces no se presenta la deformación, pero sí un esfuerzo, al cual se le denomina esfuerzo térmico. Este se calcula con la siguiente ecuación que se muestra en pantalla, donde sigma o el
esfuerzo térmico es igual a E, que es el módulo de elasticidad, por alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, y delta T, que es la diferencia de temperatura. Ahora pasamos al tema de diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. Aquí tomaremos como material de ejemplo una viga. Comenzando con el diagrama de fuerza cortante, comenzaré explicando un poco a qué se refiere la fuerza cortante. En este caso tenemos que son fuerzas internas que se generan en el material para equilibrar las fuerzas aplicadas externamente y para garantizar el equilibrio en todas partes. Por otro lado, el diagrama de fuerza cortante es la gráfica donde la vertical representa el valor de la fuerza cortante en cualquier sección de la viga. La fuerza cortante actúa perpendicularmente al eje del elemento y son consideradas positivas cuando producen un giro en torno a las manecillas del reloj. A continuación les mostraré un ejemplo de una viga isostática apoyada para comprender un poco mejor. Como se puede observar, se tiene una estructura con tres cargas puntuales, la primera de 20 kN, la segunda de 35 kN y la tercera de 15 kN. La estructura posee un apoyo fijo, la cual genera dos reacciones en el eje X y en el eje Y. Y del otro lado tenemos un apoyo móvil que da una reacción en torno a su eje. En este caso el apoyo está en el eje Y, por lo tanto la reacción será en el eje Y. Ahora tenemos que las reacciones de A en el eje X es igual a 0 y en el eje Y es igual a 35 kN, mientras que la reacción en D del eje Y es igual a 35 kN. Ahora aplicaremos el concepto que mencionamos hace un momento, el cual indica que la fuerza cortante actúa perpendicularmente al eje del elemento. ¿Y qué fuerzas actúan así? Si el eje del elemento está aquí, las fuerzas puntuales y las reacciones son las que actúan. Entonces tenemos que el cortante comenzará con esta reacción de 35 kN, en el cual será positivo, porque esta fuerza está en sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que si la reacción va hacia arriba, como es una carga puntual, seguirá constante hasta encontrarse con la otra carga que es de 20 kN. Pero si nos damos cuenta, esa se encuentra hacia abajo, por lo tanto debe restar con la primera fuerza. En este caso, como el valor resultante es de 15 kN, el valor es positivo. Se verá que la línea baja debido a que el valor anterior era mayor, pero no quiere decir que sea negativo, es decir, se seguirá manteniendo positivo y seguirá constante por ser una carga puntual. Así se repetirá con la siguiente fuerza. Como podemos observar, al restar la fuerza puntual siguiente a la fuerza resultante, obtenemos 20 kN negativos, por lo tanto bajará y se mantendrá constante hasta llegar a la reacción. Si te preguntas por qué la constante no salió en 35 kN, es porque al final del apoyo aún tiene una carga puntual. Al volver a restarla se tendrían los 35 kN, si no estuviera como tal se obtendrían solo los 20 kN. Ahora, pasando al momento flexionante, es cuando se hace que la viga asuma su figura característica curvada o flexionada, desarrollada por la aplicación de cargas perpendiculares a la viga. Asimismo, existe tanto flexiones positivas como negativas. El diagrama de momento flexionante es la representación gráfica de la distribución correspondiente del momento flexionante en una viga. Pasando al tema de deflexión de vigas, tenemos que es el grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga. La deflexión se determina aplicando las leyes que relacionan las fuerzas y desplazamientos. Para ello se utilizan dos métodos de cálculo, los geométricos y los de energía. En los métodos geométricos se utiliza la aplicación directa de ecuaciones de equilibrio, ecuaciones de compatibilidad y las leyes constitutivas del material. En los métodos de energía, las ecuaciones de equilibrio o de compatibilidad se reemplazan por un principio de energía y se combinan con las leyes constitutivas de la materia. Aunque en vigas y marcos las deformaciones se presentan principalmente por flexión, las deformaciones por esfuerzos axiales en columnas de marcos y las deformaciones por cortante, sobre todo en elementos altos o profundos, no dejan de ser importantes. En armaduras y cerchas, las deflexiones se presentan por la combinación de las deformaciones por carga axial en cada uno de los elementos que la componen. Asimismo, existe el método de la doble integración para el cálculo de la elástica o viga deformable. A continuación se muestra la siguiente fórmula, donde es el módulo de elasticidad del material que depende del material utilizado para el diseño de la viga, donde E es igual al módulo de elasticidad del material que depende del material utilizado para el diseño de la viga, y es igual al módulo de inercia de la sección transversal de la viga con respecto a una línea horizontal que pasa por el centro de gravedad de la sección transversal. M es igual al momento de la viga. EI es igual a la rigidez flexural que se considera como una constante. Es la ecuación diferencial de la elástica de una viga. El producto EI, que se llama rigidez a la flexión, es totalmente constante a lo largo de la viga. Teniendo en cuenta
que dy sobre dx es muy pequeña, su cuadrado es despreciable frente a la unidad, por lo que se puede denotar despejando EI de la fórmula inicial y obtenemos lo siguiente: d cuadrada y sobre dx cuadrada es igual a m sobre EI. Ahora integramos la ecuación aplicando la distribución que EI es constante, entonces nos da EI por dy sobre dx es igual a la integral de m dx por c1. De allí obtendremos la ecuación de la pendiente y que permite determinar la ecuación de la misma. M no es un valor de momento, sino la ecuación del momento de flexión de x, y c1 es la constante a determinar por las condiciones de apoyo. Integrando de nuevo la ecuación obtendremos EI por y es igual a la doble integral de m de x más c1x más c2. Es otra constante de integración a determinar también por las condiciones de sucesión de la viga, si las condiciones de carga varían a lo largo de la viga. La ecuación de momentos también tendrá la variación correspondiente. Ahora pasaremos al siguiente tema que describirá mi compañero. El elemento finito o método del elemento finito nos va a ayudar para problemas de carga y propiedades, ya que es un proceso de modelización en el que se ocupa un cuerpo para dividirlo en un sistema de pequeños cuerpos o unidades del mismo, ya que este método está asociado con cada elemento finito y cada uno de estos está vinculado ya sea directa o indirectamente con los demás. Es un método numérico general para la aproximación de soluciones, pero también tiene subclasificaciones. Tiene dos, la de la formulación y la de la solución. En el primero, que es de la formulación, se atiende en ramas como desplazamiento, equilibrio, mixto e híbrido. Y en el segundo se trata rigidez, flexibilidad o ya sea bien combinado. Los elementos que normalmente se emplean en su mayoría son elementos simples de línea con dos nodos y el elemento de línea de orden superior. Este método tiene como objetivo principal interpretar y analizar los resultados para su uso en el proceso de diseño, así como también en la determinación de la ubicación en la estructura donde se producen grandes deformaciones. Para el método de la matriz de rigidez hay que conocer la discretización. Esto quiere decir que hay que disociar la estructura en elementos. Existen tres tipos: el sistema local, el sistema global y el sistema nodal. En el primero, que es el local, cada barra o elemento de la estructura a definir a un sistema local, al que se referirá a los elementos y fuerzas de cada elemento. En el global, este será para definir un sistema único que permitirá referir a él de forma única y para toda la estructura. El último, que es el sistema nodal, es para facilitar ciertas condiciones de contorno, distinto del global, operando conjuntamente con ambos. También hay que tener en cuenta que un elemento de la matriz de rigidez tiene una estructura y esta se compone en dos. En la primera, si se trata de un elemento de la diagonal de tanto sumandos como barras concurran en el nudo asociado a la fila, y en la segunda, los elementos que no pertenezcan a la diagonal principal se compondrían de un solo sumando. Método de colocación. Este método se basa en la aproximación de una función general por una clase de funciones más simples. Por eso este método es altamente eficiente. La función general que se quiere con este método aproximar es expresada como la suma de aquellas funciones más simples, multiplicadas por un coeficiente que en un principio es una incógnita. Bueno, les hablaré de método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados proporciona una forma de encontrar la mejor estimación, suponiendo los errores. Lo que quiero decir es las diferencias con respecto al valor verdadero. Este método se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de algún estudio con el fin de expresar su comportamiento, ya sea de manera lineal, y así minimizar los errores de los datos tomados. Y como la mayoría ya lo conocemos, su expresión general se basa en la ecuación de una recta, el cual es y es igual a mx más b, donde la m es la pendiente, b es el punto de corte
Les hablaré del método Galerkin. Bueno, esta es la formulación de Galerkin, es que el punto de partida del método de los elementos finitos. Bueno, esto permite obtener una solución aproximada de la formulación débil. Bueno, este también establece que los elementos se construyen a partir de los de otros elementos mediante una ecuación, y donde esta función o ecuación debe de ser verificada. Bueno, también una manera de regularizar estas derivadas es mediante el método Galerkin. Bueno, este método es completamente general y puede emplearse con funciones de cualquier tipo. Bueno, esto también se centra en las segundas derivadas, sobre todo en el laplaciano, esto por ser el término que suele ser más delicado en las ecuaciones. Les hablaré qué es un subdominio. Bueno, un subdominio puede ser totalmente diferente del dominio raíz o del principal. Este puede tener un diseño diferente para el dominio y los subdominios. También cabe destacar que cada subdominio puede manejar sus propias funcionalidades sin tener que interferir con el dominio raíz o el dominio principal. También en el método de subdominios se elige como función de peso a la función. Bueno, esto también significa que el método de subdominios de fuerza a los que los residuos sean cero en forma promediada, y ya en los subdominios escogidos son el dominio del problema. De antemano esperamos que todo lo mencionado en la presentación haya servido como una capacitación para los escuchas.